Dios bendiga a todos los hermanos y amigos en esta preciosa noche. Reciban afectuosos saludos de su hermano Octavio Divison. También reciban saludo de parte de nuestro pastor, el reverendo Israel Medina, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, un nuevo comienzo en Longwood, Florida. Hoy, como todos los miércoles, continuaremos con nuestra serie de estudios bíblicos, utilizando como guía el leccionario bíblico Camino al Discipulado. Y en esta noche estaremos analizando la lección número 7 para este semestre. El tema que estaremos considerando en esta noche dice el estudio de las Escrituras. Obviamente cuando nos referimos a las Escrituras nos estamos refiriendo a la Biblia como palabra de Dios, ¿verdad? El estudio de las Escrituras, lo que nos dice la Biblia y por qué debemos de estudiar la Biblia, ¿verdad? Vamos a estar considerando algunos pasajes para sustentar lo que queremos traer en esta noche, en este estudio. La afirmación fundamental: el estudio de las Sagradas Escrituras vivificará al creyente. En otras palabras, es importante estudiar la palabra del Señor para que podamos mantenernos al día con las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos en este tiempo en que nos ha tocado vivir. Es importante saber que la palabra tiene un papel, un rol fundamental, tanto en la vida del creyente como desde antes de la creación del mundo. La palabra de Dios tiene un poder majestuoso que viene de parte de Dios, porque por medio de la palabra Dios creó todas las cosas. Y es por eso que el creyente como tal debe de mantenerse envuelto en los pasajes bíblicos, en lo que dice la Biblia, y vamos a ver por qué más adelante. En la introducción de esta lección dice: el estudio de la palabra de Dios debe ser una tarea primordial en la vida de cada creyente. Se trata de una disciplina espiritual que debe fortalecer la vida cristiana. Además de participar en los estudios que se dan en las iglesias, como escuela bíblica, estudios de la palabra, paneles bíblicos, otros tantos, ¿verdad? El creyente está llamado en forma individual a dedicar tiempo todos los días al estudio de la palabra de Dios. Nosotros es importante para que obtengamos el crecimiento que necesita cada creyente, ¿verdad? Separar tiempo para dedicarlo al estudio de la palabra de Dios en forma individual. Debe ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? De nuestro devocional diario. Esta tarea nos sirve como bendición, no solamente a los que dedicamos tiempo para estudiar la palabra, sino que también servirá de bendición a todos los que están en nuestro entorno, todos los que nos rodean, familiares, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Todos, ¿verdad?, seremos beneficiados por medio del estudio de la palabra del Señor. En cualquier ambiente
en que nosotros estemos, si nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Señor, esto se va a reflejar. Por eso no debemos de escatimar en tiempo ni en recursos para estudiar la palabra del Señor. Todo aquel que pueda ir a un seminario bíblico es maravilloso adquirir conocimiento, ya que el saber no ocupa espacio. Pero en relación a la palabra del Señor, esto nos acerca más a Dios, enriquece nuestro conocimiento y nos hace ser mejores creyentes, ¿verdad? Porque nuestra fe se fortalece en el conocimiento de Dios por medio del estudio de su palabra. El estudio de la palabra del Señor es la fuente de abastecimiento para saciar la necesidad del alma. De todas aquellas necesidades que podamos tener, lo único que sacia el alma realmente es el estudio de la palabra, porque es considerado el alimento espiritual principal para nuestras vidas espirituales. Es el alimento principal del alma de cada ser humano, el estudio de la palabra, porque por ella conocemos, aprendemos a conocer a Dios, nos acercamos más a Dios. Vale la pena mencionar que la palabra de Dios es tan poderosa que dice la misma palabra que cuando Dios hizo todas las cosas, creó todas las cosas, lo hizo por medio de la palabra. Solamente utilizó el poder de su palabra. Cuando dijo, háganse los cielos, háganse la tierra, todas las cosas que existen, fue por el poder creador de su palabra. Lo único que Dios no hizo por medio de la palabra, pero ya estaba en su mente, fue al hombre. Porque dice la Biblia que cuando iba a ser al hombre, tomó barro de la tierra y con sus propias manos formó la figura humana y luego sopló aliento de vida sobre él. Porque Dios en la creación del ser humano lo hizo de forma especial. Por eso le llaman la corona de la creación, porque Dios hizo todas las cosas. Luego Él tomó con sus propias manos del barro de la tierra para crear, ¿verdad?, al hombre, a su imagen y semejanza, como dice la palabra del Señor. Bien, vamos a entrar en esta noche en el primer tópico. Perdón. El primer tópico que tenemos en esta noche dice el poder de la palabra. Y vamos a empezar con una porción de la palabra que se encuentra en Hebreo capítulo 4, versículo 12, que debe ser muy conocido para todos nosotros los que hemos creído en Dios. Dice Hebreo 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense la particularidad que tiene la palabra del Señor. Es viva y eficaz. Esto la hace diferente a toda la literatura que existe en el mundo. Porque esta palabra tiene vida. No es una palabra muerta, sino que es una palabra viva, ¿verdad? Que nos habla de acuerdo a la situación por la cual estemos pasando. Ella nos habla, ¿verdad? Como el mismo texto puede hablarnos de diferentes formas, porque es una palabra viva y eficaz. Tiene eficacia, produce eficacia en cada uno de nosotros. Pero sigue diciendo, y es más cortante
que toda espada de dos filos. O sea que el efecto de la palabra llega a lo profundo del alma, del corazón de la persona. No se queda ahí, sino que llega. Una espada de dos filos se destaca porque es una espada que corta en ambas direcciones, para ambos lados. Lo mismo corta al que se dirige, al que se está dirigiendo, que al que la está también dirigiendo, de donde está saliendo. En otras palabras, corta para adentro y para afuera. También habla al que la predica y habla a los que están recibiendo la palabra del Señor. Y dice que penetra hasta partir el alma, hasta lo profundo de nuestra alma y hasta el espíritu. Llega aún hasta las coyunturas, ante cada coyuntura de nuestro cuerpo, la palabra del Señor llega. Hasta los tuétanos, ¿verdad? Que es donde está la fuerza, la energía. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Es por eso que es tan importante, hermano, estudiar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, la palabra viva que proviene del mismo Dios, de la inspiración de Dios, no es una palabra cualquiera, sino que es una palabra que tiene eficacia en aquellos que la podemos escuchar, lo que la podemos leer, lo que la podemos escudriñar, lo que podemos analizarla. Tiene un efecto especial en cada uno de sus estudiantes, de sus lectores, ¿verdad? La Biblia es considerado un libro muy particular. No es un libro cualquiera. Cada una de sus palabras son consideradas como una espada, como hablaba el texto. Tiene una eficacia increíble en la vida de cada individuo. Es el mismo Dios hablando a nuestras vidas. Por eso, cuando el creyente dedica tiempo al estudio de la palabra, es un creyente que crece, es un creyente que aprende a conocer a Dios, que Dios le revela las cosas que estén sucediendo. Es algo muy especial. Por eso debemos de hacer el esfuerzo por convertirnos en buenos estudiantes de la palabra del Señor. ¿Sabe usted que la Biblia fue el primer libro que se imprimió cuando se descubrió la imprenta en el año 1440 aproximadamente? Fue el primer libro que fue impreso, ¿verdad? Imagínense la importancia que tiene la Biblia, que Dios le dio la sabiduría a estos descubridores de la imprenta para que se imprimiera la palabra del Señor y fuera el primer libro que fuera publicado y comercializado a nivel mundial prácticamente. Este libro es el libro más leído en todo el mundo, el más traducido en todo el mundo, el más vendido y también ha sido el más perseguido, porque muchos han tratado de eliminar este libro para que la gente no pueda aprender a conocer a Dios por medio de la revelación a través de la palabra del Señor. Así que la Biblia es un libro muy importante. Yo considero que es un tesoro que Dios ha dado al hombre, al ser humano, pero muchas veces no sabemos apreciar, ¿verdad?, el valor que tiene el tener, el poder llegar a la palabra de Dios, porque realmente es un tesoro en nuestras manos. La Biblia es la fuente de la revelación de Dios a la humanidad. Es por medio de ella que Dios
se ha dado a conocer a la humanidad. La narrativa de encuentros personales de Dios con el ser humano que se revelan en la Biblia nos dan a entender la veracidad de Dios. Esto muestra la forma en que Dios ha tratado con el hombre y se ha revelado a la humanidad por medio de su palabra. Todos los eventos que han pasado a través de las diferentes dispensaciones que se encuentran registrados en la Biblia nos dan a conocer la veracidad, ¿verdad?, de Dios en la vida. Y esto fortalece la fe de todos aquellos que hemos podido creer en Dios. La Biblia nos revela que Dios posee unos atributos que son exclusivos de Él, unos atributos especiales. Por ejemplo, uno de los más sobresalientes es que nos revela que Dios es omnipresente, que puede estar en todos los sitios a la misma vez. Ese atributo es exclusivo de Dios. Nadie más en el mundo, no hay nada en el mundo que pueda tener este atributo de poder estar en todos sitios a la misma vez. Es un Dios omnipotente, que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible, porque Él es el Dios creador. Es omnipotente. No hay nada imposible para Dios. Y también es un Dios omnisciente, que lo sabe todo, porque Él sabe todo, aún desde antes de la fundación del mundo, ya lo sabe todo. También la Biblia nos revela que Dios es la fuente del amor, uno de los atributos que son exclusivos de Dios. Dios es amor, ¿verdad? Y por eso todo el que viene a Él tiene que venir con espíritu de amor. Tenemos que aprender a amar, porque Dios es la fuente del amor. Es el Padre de la justicia, entre otras tantas cosas y tantos atributos que la Biblia nos revela acerca de Dios. Esto no lo podemos encontrar en un libro cualquiera, ni en un libro por ahí escrito por cualquier persona, sino que esto ha sido dado a los hombres por medio de revelación divina. Por eso es que la Biblia es un libro tan especial. En la Biblia está todo lo necesario para que el ser humano pueda llegar a conocer a Dios a plenitud. Nos habla de la creación, de cómo Dios se manifestó en la creación, la evidencia indubitable que existe de todo lo creado, de la fundación del pueblo de Israel, cómo Dios escogió este pueblo entre todas las naciones, escogió este pueblo, lo fundó en Egipto por la promesa que hizo Abraham, y cómo lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto 40 años, lo llevó a la tierra que estaba habitada por aquellos habitantes de ese momento, y se la dio a ellos por heredad, por medio de la promesa que había hecho Abraham. ¿Verdad? Ese trato que tuvo Dios con el pueblo de Israel, que está revelado en la Biblia, nos da a nosotros entender lo grande, cuán grande es el poder de Dios. Nos habla de la revelación de Jesucristo, del plan de salvación que Dios diseñó para nosotros y que lo reveló por medio de su Hijo Jesucristo. Y también nos habla sobre los eventos escatológicos que han de suceder, que están sucediendo y van a suceder pronto, que ningún otro libro puede hablarnos. Con esa certeza que nos habla la palabra del Señor de las cosas que han de suceder. Porque la Biblia es un libro que nos habla del principio de todas las cosas y del final de todas las cosas. ¿Cómo terminarán todas las cosas? Por eso es tan importante, hermanos.
Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras. Es tan importante uno meditar en ellas. Es por tal razón que la palabra de Dios debe ser considerada un tesoro para cada ser humano, ¿verdad? Porque revela el orden de todas las cosas, el presente, el futuro, el pasado, el presente y el futuro. Es la Biblia para ti, para mí, la palabra de Dios inspirada, el mensaje de Dios, la revelación de Dios. Y es por eso que debe ser importante para la vida de cada creyente dedicar tiempo a la lectura de la palabra del Señor. El segundo tópico nos dice el estudio práctico de la palabra. Hay diferentes métodos de estudiar la palabra de Dios, pero siempre debemos procurar obtener buenos resultados. No importa cuál sea el método que se use, pero siempre debemos de tratar de obtener buenos resultados del estudio que hagamos. Uno de ellos, en otras palabras, cada uno de ellos debe producir el conocimiento que nosotros necesitamos como creyentes, ¿verdad? Para llegar a intimidar con Dios y para conocerlo. En cada uno de ellos debemos de procurar ver quién es Dios. Pero lo más recomendable es que el creyente tenga la disciplina de sacar unos minutos cada día para leer la palabra del Señor. Pero antes de usted sentarse a leer y escudriñar la Biblia y a meditar en lo que dice la palabra del Señor, dice que debemos orar a Dios. Debemos de pedir a Dios que nos ilumine, que nos dé el entendimiento a través del Espíritu Santo que necesitamos, ¿verdad? Por medio del Espíritu, para que podamos entender cuál es el mensaje de Dios por medio de su palabra. Debemos de entender lo que Dios quiere decirnos en ese momento por medio de la palabra del Señor. Por eso hay que orar, pedirle al Señor. Por eso la Biblia no se puede leer como un libro común y corriente, como una novela. Vamos a leer y a leer y a leer. No. Hay que detenerse, a meditar. Y si no entendemos, volver a leerlo y pedirle al Espíritu iluminación. Hay muchos libros que nos sirven de ayuda, que son buenos, que van de acuerdo con lo que dice la palabra. Pero la Biblia dice que el mejor intérprete para la Biblia es la misma Biblia, porque todos los otros son simplemente interpretaciones que sí ayudan porque van acorde con lo que hemos creído, pero es bueno tener la interpretación dada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el creyente estudia la palabra de Dios como parte de su devoción diaria, se está preparando para cuando tenga que enfrentarse a los que cuestionan nuestra fe, a los que salen tratando de avergonzar a lo que hemos creído, podamos tener suficientes conocimientos para sostener lo que hemos creído y para poder sustentar que lo que la Biblia dice es realmente la revelación de Dios para con la humanidad. Cuando el creyente dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, recibe una serie de beneficios adicionales que le van a ayudar en el desarrollo de su vida cristiana. Por ejemplo, en Tesalonicenses, segunda de Timoteo, Tesalonicenses y en segunda de Timoteo, precisamente Pablo le
le dice a Timoteo cuando lo está instruyendo en esta primera cita, ¿verdad? Le dice que tiene que persistir en lo que has aprendido. Y fue persuadido cuando aprendió desde su niñez, cuando fue instruido en la palabra, sabiendo de quién has aprendido. Y dice el verso 15 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Miren qué privilegio tenía Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y dice el verso 16, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esos son los beneficios que recibimos de la palabra del Señor. Si aceptamos la Escritura como que toda Escritura es inspirada, y nos estamos refiriendo obviamente a la Biblia, va a tener unos efectos bien positivos en nuestras vidas, porque la misma nos va a redarguir, la misma nos va a instruir, nos va a corregir, pero sobre todo nos va a instruir en justicia, para que nosotros podamos alcanzar ese grado de espiritualidad que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos alcanzar. Es por eso que la Biblia es considerada un tesoro, un manantial de información, porque es el único libro que nos revela el comienzo de todas las cosas y el final de todas las cosas. Nos relata todos los acontecimientos que han de acontecer. Por eso es tan importante el dedicar tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Debemos de llegar a sentir ese deseo de estudiar la palabra, porque es como la comida que hace falta al cuerpo. Es nuestra comida espiritual, el estudio de la palabra del Señor. Dios se ha revelado al mundo a través de su palabra. Y de la única forma que el mundo puede conocer a Dios es por medio de la palabra, del estudio de la palabra, del análisis de la palabra. En el Salmo 119, 105, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, la gente en ese tiempo necesitaba alumbrar el camino por donde iban a caminar en la oscuridad de noche, para caminar con paso firme y para no pisar nada que le fuera a hacer daño. Por eso considera la palabra como lumbrera al camino de aquel que se deja guiar por ella. Si nos dejamos guiar por la palabra del Señor, siempre vamos a andar con paso seguro y firme en nuestro caminar de la vida del cristiano. La palabra del Señor es lo que da al hombre sabiduría. La palabra dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Pero llegamos a tener ese temor, ese acercamiento con Dios, ese respeto hacia Dios por medio del estudio de la palabra del Señor. Así que, hermanos, tenemos que dedicar tiempo al estudio de la palabra, específicamente en estos tiempos en que estamos, ¿verdad? Que muchas veces tenemos mucho tiempo que no sabemos qué hacer con ello. Es necesario dedicar tiempo al estudio de la palabra del Señor, para que podamos ser sabios, para que podamos ser útiles en las manos del Señor, para que Dios pueda usar
el conocimiento nuestro para ayudar a otro a crecer en las cosas espirituales. No quedarnos solamente con ellas, sino ayudar a otros en la fe, a fortalecer su fe, a estar firme, especialmente en estos momentos de prueba que nos ha tocado vivir a toda la humanidad. Para los creyentes, la Biblia es como un espejo. Usted cuando sale por la mañana todos los días de la casa, pues se mira en el espejo para ver lo que está bien y lo que está mal, lo que está torcido, lo que tiene que arreglar, si está sucio o si está limpio lo que se va a poner. Pues la Biblia para el cristiano es el espejo donde nos miramos y ella nos dice lo que está mal y lo que está bien, si estamos bien, si estamos mal, lo que hay que arreglar, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra con cada uno de nosotros. Por tanto, debemos como parte de nuestra devoción diaria, pues, sacar estos momentos y tenerlo en consideración para estudiar la palabra del Señor. Es importante, hermano. Y el comentarista trae este tópico, que hablamos de ello todos los días, de la importancia de la palabra, pero es bueno recordarlo detenidamente para que tal vez hagamos conciencia de lo importante que es para nuestro crecimiento el estudiar la palabra del Señor. Es lamentable que muchas veces, muchas iglesias, como decíamos la semana pasada, muchas veces ya se ha eliminado la lectura de la palabra cuando vamos a ofrecer un culto de adoración a Dios. Y esto es parte bien importante, porque Dios nos habla y Dios nos dice lo que el pueblo necesita escuchar por medio de su palabra. Tenemos que tener la palabra de Dios siempre en el sitiar que le corresponde, ¿verdad? Es la palabra de Dios y es la revelación de Dios ante el mundo. Así es que en esta noche pues lo dejamos hasta aquí. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y recuérdense, hermano, no tiene que ser 1 hora, 2 horas, no. Si puede 15 minutos, 20 minutos, lo que usted pueda, pero que sea continuo. Todos los días que usted pueda decir, saco tantos minutos para leer la palabra y que Dios le hable y usted vuelve y la lee y que Dios le ilumine y usted pueda entender lo que Dios quiere decirle a través de su palabra, a usted individualmente y también a las congregaciones, a los pueblos, como Dios habla a todos por medio de su palabra. Así que Dios le bendiga en esta noche, Dios le guarde y nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite.